Humano Derecho Radio Estación presenta. El auténtico pensar, como el vivir, es tarea que se aprende. Quien aprende debe dialogar con aquellos que han pensado previamente, recorrer sus itinerarios, seguir sus rutas y estelas, consultar sus bitácoras. Solo así se podrá llegar a conocidos y seguros puertos. Desde aquí, si decide arriesgarse, debe iniciar sus propias travesías, explorando lo desconocido, sin otra cartografía que la aprendida disciplina del pensar. Desde Humano Derecho Radio Estación de Caracas, Yelitza Rivero y Alfredo Bayota les damos la bienvenida a esta travesía del pensar que realizamos todas las semanas con la colaboración de la Fundación Filosofía en la Ciudad para ir descubriendo y conociendo poco a poco la riqueza que permanece oculta en las propuestas de los grandes filósofos de nuestra historia. El hermoso texto que nos identifica y que resume el objetivo de estas travesías lo hemos tomado del extinto Dr. Ernesto Maíz Vallenilla, rector fundador de la Universidad Simón Bolívar, a quien le agradecemos que nos haya permitido usar el título de uno de sus libros, editado por Monte Ávila, como nombre del programa. El doctor Ernesto Maíz es considerado internacionalmente como el más destacado de los filósofos venezolanos del siglo XX. Trabajamos con la dirección general de Melanio Escobar, la coordinación de la radio de Génesis Zambrano, la dirección de audio de Héctor Meneses y la asistencia de audio de Christopher Salazar. En el siglo pasado, en el ámbito de la ciencia, Thomas Kuhn introdujo la noción que hemos comentado en estos encuentros de revoluciones científicas, para referirse a la aparición de nuevas teorías en la ciencia que rompen con toda concepción anterior. ¿Cabe hablar de revoluciones en la filosofía? En cierta medida estimo que sí, aunque no con la fuerza que dice Kuhn. Primero porque todo pensador se nutre de ideas que otros han pensado antes, y en particular las preguntas. Y segundo porque la riqueza de la filosofía es tal que no es fácil encontrar propuestas que sean radicalmente nuevas. Pero sin duda que hay novedades en los tratamientos, en la fundamentación, en la perspectiva, en la importancia que se da o se quita a ciertos aspectos, en la aparición de las nuevas experiencias que hay que considerar que abren caminos novedosos de reflexión. René Descartes hizo sin duda una revolución con sus propuestas y las que se derivaron de ella, al punto que el tiempo que él inició lo llamamos modernidad para distinguirlo del anterior, ya que tuvo un carácter radicalmente diferente al pensamiento que le precedió. ¿Hay algún otro? Un pensador que en el siglo XIX abrió nuevos caminos que serían recorridos en el siglo XX por numerosas corrientes diferentes que se engloban con el nombre de existencialismo, dominante en la posguerra en los años 50 del siglo pasado, fue el danés Søren Kierkegaard, aunque no de la misma magnitud que el francés Descartes. Sería entonces un buen puerto al que dirigir la travesía de hoy, conversar las novedades que introdujo Søren Kierkegaard. A pesar de la importancia que Descartes dio al sujeto individual, desde mediados del siglo XIX se había dado lo que podríamos llamar un proceso de despersonalización generalizado, parecido al que se está dando en nuestros días. En el plano filosófico, tanto el idealismo hegeliano como el materialismo mecanicista consideraban al sujeto como un ser pasivo, inerte, determinado en lo individual por el universal correspondiente, sea el espíritu absoluto o el determinismo materialista causal. En el plano sociopolítico, el individuo quedó reducido a ser una mera pieza de la gigantesca maquinaria que era el Estado, la nación, la patria,
ídolos en cuyos altares había que sacrificar a cualquier individuo. En el plano económico, el universal correspondiente era la empresa industrial, en cuyo beneficio se debía sacrificar a los trabajadores, mecanizados en su quehacer por los nuevos sistemas de producción, y sacrificados en sus aspiraciones en pos del lucro y la ganancia capitalista. Paralelamente, la ciencia lograba desarrollos insospechados, resultado de la transformación de la naturaleza en objeto de estos intereses. Y la filosofía conformaba grandes sistemas para dar cuenta de la realidad y del sujeto que, en muchos sentidos, también pasó a ser un objeto a ser conocido, usado, empleado, tanto en lo individual como en lo colectivo, al punto que pasó a ser tema de nuevas ciencias, como la sociología, la psicología o la antropología, que lo equiparaban a cualquier otro objeto de la naturaleza. El resultado fue que, por decirlo de alguna manera, se perdió el individuo, el particular, ese ser humano que cada uno de nosotros somos, disuelto en esos grandes sistemas. A esta consecuencia, derivada de las propuestas de los grandes idealistas como Hegel, no escapa el revulsivo proyecto de Carlos Marx, que se diferenció en muchos sentidos de ellos, pero tampoco rescató al ser humano particular que somos al darle preeminencia a la clase social, a las fuerzas económicas y a las leyes como las del materialismo histórico que gobiernan la marcha de la historia. Frente a ellos, a mediados del siglo XIX, se levantó la voz de Kierkegaard para rescatar y reivindicar al ser humano en particular. El que vive, sufre, llora y ríe, se debate tratando de dar rumbo y sentido a su existencia. El existencialismo nació como una reacción a esta tendencia protagonizando una defensa contra la ruina de los individuos. Frente a la máxima de Bacon, que Kant había hecho suya, de nobis ipsis silemus, de nosotros mismos callamos, Kierkegaard no hará más que hablar de sí mismo y a sí mismo, produciendo de esta manera una subversión del sentido y método de la filosofía. ¿Y de qué manera produce esto un cambio en la filosofía? Lo produce tanto en el objeto de la filosofía como en su método. ¿De qué manera en su objeto? La filosofía para Kierkegaard no tiene por meta una realidad objetiva de la que tenemos que alejarnos para verla mejor, ni persigue una objetividad universal cuando trata del mundo, de Dios, de la libertad o del hombre mismo, sino que hemos de atender a la singularidad y particularidad que cada uno de nosotros somos. Dicho de otra manera, se trata de atender al hombre, pero al hombre que soy, al mundo, pero al mundo de mi vida, a Dios, pero a mi Dios, a la libertad, pero a mi libertad.
escuchamos dos contradanzas del folclore danés en el que el violín es el instrumento central, interpretada por Ole Hoyer y su grupo. En cuanto a su método, la indagación kierkegaardiana no podrá ser sino una búsqueda en torno a la propia existencia. Si, en todo caso, ha de alcanzar alguna objetividad, ha de hacerse a través de la personal existencia de cada uno de nosotros. ¿Y cómo se traduce esto en el método de hacer filosofía? En que la reflexión ya no puede ser un análisis que distancia al sujeto de aquello que pretende abordar con una actitud casi científica, sino que hemos de ahondar en nuestra propia afectividad, en los vaivenes de nuestra libertad, en las contradicciones de nuestra fe, en los miedos y angustias de nuestro vivir. Pero si esto es así, entonces se hace difícil definir a la filosofía de un modo unitario y general. Sí y no. Kierkegaard en esto sigue a Pascal o a San Agustín. Se aleja de la objetividad que pretende elaborar un discurso ajeno a las propias vivencias y propone la única universalidad que estima posible, la del singular que somos, a partir del cual es posible todo universal. Esto hace que su reflexión no sea una mera cuestión personal psicológica, sino que su referencia es la de todos los hombres, pero encontrados en el hombre que cada uno de nosotros es. Debemos entender existencialismo como toda filosofía que concibe y ejerce un análisis de la existencia, entendiendo por existencia un modo de ser del hombre en el mundo. En consecuencia, el existencialismo pone en tela de juicio el modo de ser del hombre y la relación hombre-mundo, que es uno de los temas centrales en toda la filosofía existencialista. Pero para ello abandona los discursos impersonales y asume la posición del hombre concreto, sumergido en la angustia de su condición particular y sus problemas específicos. Esto se traduce en una recuperación de la existencia, de la vida frente al predominio de la razón que había llevado a Hegel a declarar que todo lo real es racional y todo lo racional es real. Frente a las verdades objetivas y universales de la razón abstracta, Kierkegaard propone una verdad subjetiva, particular, que resume en su famoso dictum: verdad es aquello por lo que vivo y muero. O como lo dice Ortega y Gasset, verdad es lo que aquieta una inquietud de la inteligencia. El existente escapa a la razón abstracta, es impensable, misterioso. Se pueden conocer objetivamente las cosas, los objetos de la ciencia, pero no a un ser humano, ni siquiera el ser humano que soy. En ese análisis de la existencia, tomará Kierkegaard su categoría fundamental, la de posibilidad, que se presenta con un tono amenazador y paralizante. El existencialismo fue la primera corriente filosófica contemporánea que expresó en ese clima sociocultural que se dio luego de la Segunda Guerra Mundial y que se puede caracterizar como la crisis del optimismo romántico. Este optimismo se fundaba en la admisión de algún principio infinito, humanidad, idea, Dios, razón, espíritu, proletariado, como constituyendo la sustancia del mundo desde donde se determinan los valores fundamentales, se establecen las vías de acción y se mide su progreso, a diferencia de la modernidad cartesiana que concebía al hombre como la sustancia del mundo, como denunció Heidegger. Al asumir al hombre como pura posibilidad, lanzado al mundo a vivir en lucha incesante por evitar su propio fracaso, que es inexorable, caracterizó la manifestación cultural del existencialismo
que se formuló en numerosas expresiones literarias en las que aparece la problemática humana en su sentido más vivo y reflejo más fiel de la situación de incertidumbre de la sociedad europea en medio de la destrucción material y espiritual luego de la Segunda Guerra. Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus tomaron con sus modos el testigo de Kierkegaard y se erigieron como los voceros de este talante, con su filosofía, sus novelas y sus obras de teatro, acompañados con movimientos juveniles de protesta contra los valores tradicionales, así como también autores como Ibsen, Auden, Jorge Luis Borges, Hernán Hesse, Franz Kafka, David Lodge, Flannery Connor, Walker Percy, Rainer Maria Rilke, John Updike, y en las letras de muchos tangos. La obra de Kierkegaard, escrita en el poco conocido idioma danés, comenzó a conocerse en 1910, pero alcanzó plenitud en los años 30 y a partir de entonces su influencia no dejó de crecer entre filósofos y teólogos, tanto católicos como protestantes. Hans Urs von Balthasar, Karl Barth, Niels Bohr, Dietrich Bonhoeffer, Emil Brunner, Martin Buber, Rudolf Bultmann, Martin Heidegger, Abraham Joshua Heschel, Karl Jaspers, Gabriel Marcel, Maurice Merleau-Ponty, Reinhold Niebuhr, Franz Rosenzweig, Carl Schmitt, Paul Tillich y Miguel de Unamuno, que aprendió danés para leerlo, están entre los pensadores que fueron afectados por las propuestas de Kierkegaard. Ludwig Wittgenstein declaró de Kierkegaard: «Es demasiado profundo para mí. Me desconcierta sin lograr los buenos efectos que lograría en almas más profundas». Por su parte, Karl Popper se refirió al danés como el gran reformador de la ética cristiana, el que mostró la moralidad oficial cristiana de su tiempo como hipocresía anticristiana y antihumanitaria. Filósofos contemporáneos como Emmanuel Levinas, Hans-Georg Gadamer, Jacques Derrida, Jürgen Habermas, Alasdair MacIntyre, Richard Rorty, aunque han sido a veces muy críticos, también han adoptado algunos de los puntos de vista de Kierkegaard. Y Jerry Fodor afirmó de Kierkegaard: fue un maestro y jugaba fuera de la liga en la que jugamos el resto de nosotros. Siempre la vida de un filósofo tiene relación con lo que ha escrito, pero en el caso de Kierkegaard, esta relación fue mucho más estrecha, por lo que podríamos revisar los acontecimientos más importantes de su corta vida y la relación que tienen con sus propuestas. Søren Ivy Kierkegaard nació en Copenhague el 5 de mayo de 1813, de una familia acomodada, luterana practicante, en la céntrica plaza de Nytorv, ahora convertida en un concurrido espacio de tienda de moda. Estudió el bachillerato en una prestigiosa escuela de la ciudad, adquiriendo fama de alumno travieso, vivaz, y se inscribió luego en la universidad para hacer estudios de teología en 1831. Hasta ese momento llevaba una vida normal de un joven acaudalado. Sabemos que era coqueto, un poco exhibicionista y hasta provocador con sus actitudes, frecuentador de tabernas, teatros y burdeles. Estudiando teología, se interesó también por la filosofía y la literatura. En 1834, cuando tenía 21 años, se abrió a otros intereses y escribió algunos artículos sobre política, panfletos antiliberales, sobre mujeres, entretenimientos, obras de teatro, al par que inició una feroz crítica contra el cristianismo institucionalizado, ya que consideraba que la Iglesia oficial había perdido su fuerza salvadora. Contempló cambiarse
a estudiar biología, después derecho y hasta hacerse actor. Sin embargo, no abandona sus estudios de teología. Sin duda que parece un periodo activo en el joven Kierkegaard, un joven talentoso pero confundido y en crisis. Una crisis que explota en 1838, que fue un año muy desgraciado, ya que el 9 de agosto, a la edad de 82 años, muere su padre. Su madre había muerto años antes, lo mismo que 5 de sus 7 hermanos. Todo lo cual Søren lo atribuyó a una maldición familiar. Søren cayó en una gran confusión cuando murió su padre, con quien estaba muy pegado, de quien había recibido la fe, pero una fe con el dolor del pecado, una fe estricta pero culpable. El 11 de agosto escribe: «Veo su muerte como el último de los sacrificios que hizo por mí. Murió por mí con el fin de que, de ser posible, pueda convertirme todavía en algo». Y en su homenaje concluirá sus estudios de teología, presentando en 1841 su tesis doctoral titulada El concepto de ironía, en la que trata la ironía socrática y la ironía romántica. Fue un año duro porque, según él mismo relata, el 19 de mayo de 1838, a las 10 de la mañana, experimentó lo que podríamos considerar una visión cristiana de su existencia, una especie de iluminación que le produjo una gran alegría profética y que orientaría sus pasos el resto de su vida. Un año antes, el 8 de mayo de 1837, había conocido a Regine Olsen y se sintió inmediatamente atraído por ella, igual que ella por él. El 8 de septiembre de 1840, Søren Kierkegaard se comprometió formalmente con Regine, que fue el gran amor de su vida. Sin embargo, receloso con respecto al matrimonio, menos de un año después de haber propuesto el enlace, lo rompió, el 11 de agosto de 1841. Los años de 1841 y 1842 los pasa en Berlín, donde asiste a los cursos que ofrece el famoso filósofo alemán Schelling, de quien queda totalmente decepcionado. Regresa a Copenhague, donde inicia una febril actividad literaria, luego de instalarse en la casa paterna. Allí Søren ocupaba diferentes cuartos con varios escritorios, con sus papeles, plumas y tinteros, en cada uno de los cuales tenía una obra en progreso, en medio de sus angustias personales y sus fuertes disputas religiosas. Su producción realmente fue asombrosa para su corta vida. Pero, ¿de qué vivía? Søren y el otro hermano que había sobrevivido, Peter Christian, que se hizo pastor, vivían de unas rentas que le dejó su padre, con pocos amigos y menos relaciones. Por otro lado, digamos que su salud nunca fue prodigiosa. Sufría de frecuentes desmayos y depresiones que en varias oportunidades lo llevaron casi al suicidio. Finalmente, a la edad de 42 años, murió el 11 de noviembre de 1855 en Frederick Hospital, tras haber permanecido un mes internado tratando de recuperarse de sus desmayos, negándose a recibir los auxilios de una iglesia a la que despreciaba y acusaba de falsear el camino de la salvación.
escuchamos polcas del folclore danés interpretadas por Ole Oyer y su grupo. Estamos en Humano Derecho Radio Estación realizando nuestras semanales travesías del pensar, un encuentro con los grandes temas de la filosofía, con la obra de los grandes pensadores, con las ideas que han moldeado nuestra cultura en Occidente. Nos gustaría tener sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias y su colaboración para el mantenimiento de nuestro programa en travesíasdelpensar@gmail.com. Programas anteriores de Travesías del Pensar se pueden escuchar en YouTube en Humano Derecho, Travesías del Pensar. Como mencionamos antes, todo pensador refleja, directa o indirectamente, su propia experiencia de vida. Pero en el caso de Søren Kierkegaard es mucho más notable. Ciertamente, porque sus aportes a la filosofía no surgieron de profusas lecturas, sino de una indagación sobre sí mismo, y por ello, los acontecimientos importantes de su vida, al menos tal como los consideró, juegan un papel sustancial en su obra. Hemos mencionado su extensa labor de escritor, que no tiene un orden lógico ni sistemático, sino que sus escritos se fueron gestando a partir de las conmociones espirituales por las que atravesaba. Comentamos, su primer trabajo fue su tesis doctoral, El concepto de la ironía, en la que compara la ironía socrática con la romántica, salido a la luz en 1841. Publicó muchas de sus obras bajo seudónimo, por lo que daremos el nombre de la obra con el seudónimo con el que fue publicado. En 1843 publica bajo el nombre Víctor Eremita Lo uno o lo otro, que también se conoce como La Alternativa, en el que, bajo la ficción de dos personajes, expone sus tesis principales, y una de cuyas partes es El diario de un seductor, una joya literaria que es una de sus obras más conocidas. Firma como A. y Josh William muchos artículos de O lo uno o lo otro. Como Johannes de Silentio, firma Temor y Temblor, su reflexión principal sobre la fe, que gira en torno a la figura de Abraham. Como Constantin Constantius, presenta la primera parte de La Repetición, una reflexión sobre la figura de Job, y como John Mann, la segunda parte de La Repetición. Vigilius of Niensis es el autor del concepto de angustia, en la que afronta el tema del pecado y la libertad. Y Nicolaus Nota Bene, el de Prefacios. Bajo Hilares Buchbinder, edita De Etapas del Camino de la Vida, donde completa las tesis presentadas o lo uno o en lo otro. Joan Climacus es el autor de Migajas Filosóficas y Apostilla Conclusiva No Científica, en la que compara al socratismo con la figura de un verdadero salvador. Con Inter et Inter firma La crisis y una crisis en la vida de una actriz, como HH, dos pequeños tratados éticos religiosos. Anticlimacus es el autor de La enfermedad mortal, y la enfermedad a la que hace referencia es la desesperación, que es la que permite llegar a la verdad y a la fe. Y la práctica del cristianismo, en la que responde a la obra de Feuerbach, Esencia del cristianismo, que había aparecido en 1841. En 1847 aparecen sus discursos edificantes, en el que hace del cristianismo el dador de sentido a nuestro sufrimiento. Las obras del amor, en el que compara el amor pagano con el amor cristiano, y hay que sumarle sus diarios, esenciales para comprenderlo a él y a su obra, que suman cerca de 7.000 páginas,
que describen sucesos claves, meditaciones, pensamientos sobre su trabajo, observaciones de cada día. La colección completa de los diarios en danés suma 13 volúmenes, consistente en 25 encuadernaciones. La primera edición en inglés de los diarios fue editada por Alexander Drew en 1938. Comentamos que la obra de Søren Kierkegaard está estrechamente vinculada con los sucesos de su vida, en torno a los cuales giraron sus reflexiones filosóficas. Para sintetizarlas, las resumimos en las que estimamos las más importantes, que son 4, y fueron relaciones con su padre, sus amores con Regina Olsen, sus diferencias con Hegel y sus relaciones con Cristo y el cristianismo de su tiempo. Revisémoslas someramente. Atendamos a la relación de Søren con su padre, Michael Pedersen Kierkegaard, que significa granja de iglesia. Un hombre de fe rigurosa, inexorable, para nada vinculada al amor, sino al Cristo crucificado, que educó a sus hijos en una fe vivida como exigencia atormentadora, como un deber pesado que imponía austeridad en todas sus acciones, una fe como dolor y culpa. Esto no impidió que Søren estuviera muy pegado a su padre y sintiera por él un amor sincero y profundo. Søren atribuye esta conducta y la educación consiguiente a 2 pecados de su padre, cuya culpa arrastraba a toda la familia. El primero, cuando joven, cuidando los rebaños familiares, maldijo a Dios. El segundo, viudo, sin hijos de su primera esposa, se casó con la joven mucama de la casa, Anna Sørendatter, madre de sus 7 hijos, del que el primero nació a los 5 meses de la boda. Søren sospechaba que su padre había violado a la joven Anna y había mantenido relaciones premaritales con ella. Ambas culpas las paga la familia, porque estimó que Dios había maldecido, condenado a muerte a todos los hijos de su padre antes de los 33 años, y que el padre debía vivir para verlos morir. Para alguien que había vivido 25 años en esta dramática espera, cuando murió su padre y lo sobrevivieron, y él y su hermano no podían sino caer en asombro, desconcierto y un desbarajuste de su vida y de su fe. Por eso escribió con motivo de esa muerte: Mi padre murió el miércoles. Había deseado mucho que viviera unos pocos años más, y veo su muerte como el último de los sacrificios que hizo por mí. En esta temprana introducción a la noción de pecado en la relación entre padre e hijo, radica los fundamentos de gran parte de los trabajos de Kierkegaard, particularmente en Temor y Temblor. Søren mantuvo con su padre una relación afectuosa, agradecida. Ambos practicaban juntos ejercicios y juegos de meditación. Por otra parte, nunca cita a su madre, salvo en 2 cartas. Para oír la lengua danesa no muy común entre nosotros, escuchemos a Maria Seger cantando su He Yo Soy, que nos presenta las dudas en que se debate una joven danesa que se resume en su verso: soy una optimista en una jaula de pesimismo. Jeg er rodløs på et fast fundament. Jeg er udmattet, men sover ikke tungt. Jeg går rundt og smiler, men mit hjerte, det er koldt og ramt. Jeg er ensom i en
tæt relation. Jeg har venner, men jeg savner nogen. Jeg vil med rampelyset og anerkende nik, men samtidig frygter jeg også folks stirrende blikke. Jeg er skråsikker, men går rundt og tvivler. Jeg er en drømmer, men jeg er fuld af fornuft. Jeg er et storbymenneske, men jeg har det allerbedst ude i den friske luft. Jeg er en fugl, der hopper fra gren til gren, men jeg er også en tryghedsnarkoman. Jeg er en sådan sjæl, der synger sange i dur, en optimist i pessimismens spor. En optimist i pessimismens spor. Jeg er helt normal, men noget for mig selv. Jeg er poetisk, men også lige til. Jeg har altid våben med, men i virkeligheden vil jeg bare finde fred. Jeg går rundt og føler, jeg er kompleks, men når alt kommer til alt, så er jeg flex. Jeg er begge ben plantet helt solidt på jorden, imens jeg svæver rundt og drømmer stort. Jeg vil modig, men jeg tror godt på lykken. Jeg er sober, men jeg drikker for meget. Jeg er en ravn, der flakker rundt ud i natten, selvom jeg er meget mørkeret. Jeg er en fugl, der hopper fra gren til gren, men jeg er også en tryghedsnarkoman. Jeg er en sådan sjæl, der synger sange i dur, en optimist i pessimismens spor. En optimist i pessimismens spor. Jeg er en fugl, der hopper fra gren til gren, men jeg er også en tryghedsnarkoman. Jeg er en sådan sjæl, der synger sange i dur, en optimist i pessimismens spor. En optimist i pessimismens spor. Quizás el más importante aspecto de la vida de Kierkegaard y que mayor influencia ejerció en su obra fue su relación con Regine Olsen. Muchas páginas de Søren nacen de este romance, que Søren inicia frente a una primera pero corta resistencia de Regina debido a la fama de Søren. Se conocieron en 1837, cuando ella tenía 18 años y él 24. Y estuvieron profundamente enamorados. En 1839, Søren escribe: Voz soberana de mi corazón, desconocida divinidad, oh, ¿puedo realmente creer los relatos del poeta que cuando uno ve por primera vez el objeto de su amor, porque imagina que lo ha visto hace mucho tiempo, que todo amor, como todo conocimiento, es reminiscencia? Y llamó a Regina sustancia de mi pensamiento y de mi vida. En septiembre de 1840 se comprometen, pero en agosto de 1841 Søren rompe el compromiso. En sus diarios, Kierkegaard menciona la creencia de que su melancolía lo hace inválido para el matrimonio, pero el motivo concreto de su ruptura sigue sin estar claro. ¿Y hay alguna otra explicación para esta conducta? Por supuesto que hay varias. Se piensa que una personalidad atormentada interiormente, en medio de una crisis religiosa, como la de Søren,
pudo haber concebido este amor como fusión en la fe, considerando a Regina más que una mujer, una imagen de Dios, y pretender con ella un amor atemporal, fuera del tiempo y del espacio, capaz de vencer al tiempo. Esto no parece fácil o posible de aceptar para Regine ni para cualquier mujer. A esto se suma que durante su vida tabernaria y de francachelas pudo haber tenido algunos intentos de relaciones sexuales fracasados por impotencia, además de la vergüenza de tener una pequeña jiba de nacimiento. 7 fueron los hogares en que Søren habitó en sus 42 años de vida, y en el 38 de Norregade, situada en la zona más elegante de Copenhague, Kierkegaard vivió el mayor desgarro de una vida, porque hasta allí, según cuenta en Culpable o no culpable, acudió desesperada a su enamorada Regine Olsen para suplicarle que no rompiera la relación que mantenían desde hacía 3 años. Søren se mostró inflexible. Como sostiene María Jesús Espinosa, acababa de tomar la decisión más importante de su vida que lo separaría de una existencia convencional para ir hacia lo sublime. Su misión no era otra que revolucionar el mundo de la filosofía, colocando el sufrimiento individual del ser humano en el centro del pensamiento. Así lo dejó plasmado en Las obras del amor, el libro en el que aborda el amor absoluto. Carlos Goñi, autor de El filósofo impertinente, comenta: Kierkegaard, según su confesión, fue muy frío con ella, pero lloró amargamente su pérdida y la amó hasta el último momento. Si se hubiera casado con Regina, hubiera sido muy feliz, pero nosotros nos hubiéramos perdido a un gran pensador. Porque Regine fue directa, inspiradora de obras como Diario de un seductor, La repetición, Estadios en el camino de la vida, muchos de sus discursos, y su presencia en las obras de Søren no fue anecdótica ni simplemente alusiva. En general se cree que los dos estaban profundamente enamorados, quizá incluso después que ella se casara en 1847 con Johann Friedrich Schlegel, un prominente funcionario que poco después sería nombrado gobernador de las Indias Occidentales danesas. Luego de la ruptura, el contacto entre ambos se limitó a encuentros casuales en las calles de Copenhague. Sin embargo, Kierkegaard llegó a pedir al marido de Regine permiso para hablar con ella, pero Schlegel se lo negó. Aunque Regine lo amó mucho, quedó muy resentida por la incomprensible ruptura. Cuando Regine regresó con su esposo de su encargo gubernamental, Kierkegaard había muerto. Ella vivió hasta 1904 y fue enterrada cerca de Søren en el Assistens Kierkegaard de Copenhague. Kierkegaard no ofrece una crítica sistemática de la obra de Hegel, pero es permanentemente aludida como la representación de todo sistema en el que el universal determina el particular. Hegel es la antítesis de lo que Kierkegaard propone y su reivindicación de la subjetividad. A su juicio, la filosofía de Hegel es una filosofía de la identidad historizante, que anula la subjetividad de la existencia y su ética, al hacer del Estado la instancia suprema, que en realidad es antiética. Hegel hace también imposible la verdadera religiosidad al negar al individuo la posibilidad de llegar a la verdad sin disolverse en una generalidad abstracta. Para Kierkegaard, la gran cuestión, como enuncia en su diario, es hallar una verdad, pero una verdad para mí,
encontrar la idea por la que quiero vivir y morir. No hay, por tanto, una verdad exterior y la verdad es la vida misma que la expresa, es la vida en acto. Con la verdad no se puede hacer sino una cosa, vivirla, no pensarla. El enfrentamiento con Hegel se remonta a su época de estudiante y está a la base de toda su polémica con la teología de su época, impregnada de hegelianismo. Kierkegaard dice, con una expresión que se aplica a los discursos de nuestros políticos: es muy fácil ser un idealista en la imaginación. El problema está cuando uno se enfrenta a existir como idealista. Es fácil construir un hermoso palacio lógico si uno no tiene luego que dormir a la intemperie a su lado. Kierkegaard se sintió entusiasmado por el juego dialéctico de Hegel y lo adoptó, solo que no comparte que se resuelva en ninguna tesis superadora, sino que se mantiene en la tensión de los contrarios. Y esa es la existencia. El rechazo a Hegel lo lleva a rechazar todo sistema, que siempre promete todo, pero nunca da nada. Hay una lucha entre la vida y el pensamiento, porque la realidad pensada nunca es más que un posible. La existencia pone al mundo en la contingencia radical. Crea el intervalo que mantiene a las cosas separadas. Es principio de pluralidad y multiplicidad, y por ello desbarata todos los sistemas. Por eso la filosofía es una especie de encantamiento, formada por un universo de posibles en el que la vida, la existencia y el hombre no pasan de ser otros tantos conceptos como los demás. La relación con Cristo es la relación con lo religioso, con el cristianismo luterano, que por otra parte se adaptaba a la psicología secreta de Kierkegaard. Se puede decir que toda la obra de Kierkegaard es una meditación sobre la doctrina cristiana. Se trata del encuentro entre el sujeto finito y el sujeto infinito que es Dios. Un encuentro que es para Kierkegaard sombrío, angustioso, terrorífico, causa de esa melancolía kierkegaardiana que lo asomó varias veces al suicidio. Un cristianismo sin temor, dice Kierkegaard, es un cristianismo de fantasía. Kierkegaard nunca se presentó como un cristiano ideal, porque el cristianismo no es un estado sino un movimiento. El ser cristiano consiste en hacerse cristiano, y ese hacerse se logra en soledad, en la reflexión, en la búsqueda de sí mismo, en los devaneos estéticos, intelectuales y vitales, hasta alcanzar la reducción a lo más simple, pero no se encuentra en las instituciones cristianas establecidas. El cristianismo no es una doctrina, es un movimiento, y el ser requiere hacerse. El cristianismo no es humanizante, sino escandaloso para el hombre normal, porque proclama la nada del hombre frente al todo que es Dios, y por ello es una traición a la condición humana. Por la doctrina se sufre, y en ella no hay consuelo. Es un acto doloroso de fe que no se atenúa con la caridad ni se reduce a relaciones institucionales. Ser cristiano es padecer por ser hombre, y el triunfo del cristiano es el triunfo contra el mundo.
Mirko, seudónimo de Amalie Brum, interpretó Ramún, del folclore danés Ennikel arpa, que es un instrumento de cuerda frotada del siglo XIV, una especie de guitarrón que se ejecuta con arco y se coloca colgado como una guitarra. Realizamos Travesías del Pensar desde Humano Derecho Radio Estación, con el auspicio de la Fundación Filosofía en la Ciudad. La cortina musical es el merengue aguinaldoso de David Carpio, interpretado por el grupo Arcano. Este programa se emite los días jueves a las 8 p.m. y se repite los sábados a las 2 p.m. y los jueves a las 11 a.m. hora venezolana. Con gusto recibiremos sus comentarios y sugerencias, así como su oferta de colaboración para el sostenimiento del programa en travesíasdelpensar@gmail.com. La tripulación de la travesía de hoy fuimos Yelitza Rivero y Alfredo Bayota. La hoja de ruta la diseñó Alfredo Bayota. El piloto de la nave fue Christopher Salazar. Fue una presentación de la Fundación Filosofía en la Ciudad. Programas anteriores se pueden escuchar en YouTube en Humano Derecho, Travesías del Pensar. Que tengamos una buena semana.